Buenos días. Dios les bendiga. Sí, es mi día de cumpleaños, entonces para mí es realmente un privilegio poder estar aquí. Ya que el pastor lo anunció, entonces les voy a contar una cosita. Cuando yo supe que mi cumpleaños caía un día domingo, el año pasado cuando uno ve el calendario, en el fondo de mi corazón estuvo el deseo de poder celebrar predicando la palabra. Cuando volvimos de vacaciones, el pastor me dijo que preparara 2 temas y yo dije, se me va a cumplir. Preparé un tema, se lo mandé, pero él no me decía nada. Llegó el fin de semana anterior, no me dijo nada y yo dije, bueno, no se dio. Y el lunes, cuando prendí el computador, el primer correo que estaba era el del pastor, diciéndome que corrigiera todo, mentiras, pero sí me dio varias sugerencias y que sí podía predicar hoy, entonces yo le dije que sí. Esto además se los cuento porque creo que Dios conoce los más profundos deseos de nuestro corazón, por insignificantes o pequeños que a veces a nosotros nos puedan parecer, y los cumple si está dentro de sus planes y si es su voluntad. Pero aparte de todo, hoy también es una fecha muy especial para mí, porque hace 5 años, un domingo 26 de enero, por primera vez pisé esta iglesia. Yo vine porque me habían invitado a un encuentro, una amiga del colegio que es amiga de la Universidad de Anita, me dijo, hay un encuentro en una iglesia en Cali, si quieres ve. Y yo dije, listo, pero yo solamente voy a ir al encuentro. Yo no voy a volver a esa iglesia, ni voy a ir antes. A mí díganme cuándo es y yo voy y punto. Y ese día que me levanté dije, bueno, hoy es domingo, pues como que antes de almuerzo no tengo ningún parche, pues vamos a la iglesia que me dijo mi amiga. Y llegué aquí, me senté ahí y jamás me imaginé, y discúlpenme, pero es la emoción, jamás me imaginé que 5 años después iba a estar aquí predicando. La gloria, por supuesto, es para Dios porque en estos 5 años ha sido muy bueno. No les puedo contar todo lo que ha hecho en mi vida en estos 5 años, pero ha sido 5 años de transformación, de renovación y de realmente hacer todo nuevo en mí. Entonces, no pensaba contarles esto, pero pues ya que hubo el preámbulo, aquí está. Empecemos encomendándole este tiempo al Señor. Amado Dios, gracias te damos por la vida, gracias te damos por tu presencia en nuestros corazones. Encomendamos en tus manos este tiempo, este mensaje. Permite que lo que vamos a hablar sea de edificación para cada corazón. Que seas tú, Señor, revelándonos tu verdad, dándonos el discernimiento y la sensibilidad para entender lo que tú quieres hacer con nosotros. En el nombre poderoso de Jesús quedamos en tu presencia y te damos la bienvenida, Santo Espíritu de Dios. Amén. ¿Quién se acuerda de Francisco Maturana? Fue un técnico de la selección Colombia que se hizo muy famoso por una frase y fue: perder es ganar un poco. Él dijo esta frase después de una derrota que tuvo frente a Estados Unidos, y aunque le hicieron bullying y se burlaron de él, pues era una frase muy sabia, porque básicamente lo que él nos quería decir es que de las derrotas también podemos aprender. Y algo muy similar le dijo Pablo a la iglesia de Filipos, y lo podemos ver en el capítulo 1, versículo 21, cuando les dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es decir, que Pablo les estaba diciendo que morir es ganar, que la vida tiene significado y propósito cuando la vivimos con Jesús, pero que si nos morimos es aún mucho mejor. Yo crecí escuchando ese versículo muchas veces porque mi abuelita paterna lo repetía bastante. Y de hecho, hoy en día es su epitafio en la tumba. Para mí, el vivir es Cristo y el morir
es ganancia. El título del mensaje de hoy es Morir o ganar. Porque resulta que vamos a hablar de un tema que quizás para muchos es escabroso, doloroso y de pronto hasta tabú, y es la muerte. A finales del 2024, el pueblo cristiano, y me voy a atrever a decir que a nivel mundial, fuimos sorprendidos con una noticia, y fue la masacre de una familia pastoral en el municipio de Aguachica, Cesar, aquí en Colombia. A mí esa noticia me impactó muchísimo, y les confieso que me llevó en mi tiempo de intimidad con el Señor a hacerle muchas preguntas. Muchas de ellas se las hice con angustia en mi corazón y con lágrimas en mis ojos, porque cuestioné las promesas contenidas en la palabra de Dios para sus hijos. Así que por varios días, mi único motivo de conversación con Dios en mi lugar secreto era la masacre de esa familia pastoral. Y como si fuera poco, a los 4 días de haber iniciado el 2025, me llegó otra noticia. Y fue la muerte del primo de una de mis amigas del colegio, de la misma que me invitó aquí a la iglesia. Él murió llegando a la ciudad de Pasto en un accidente de tránsito que además fue muy mediático. La noticia me sorprendió porque además yo tuve la oportunidad de compartir muchos momentos con él. Él formó parte de mi círculo social cuando yo estuve en la adolescencia. Con él y con otros de ese grupito tuvimos la oportunidad de conectarnos con el Señor por primera vez por allá a mis 20 años. Sin embargo, tanto él como yo nos apartamos, nos desconectamos y perdimos contacto, pues salvo el que teníamos por redes sociales, con las interacciones mutuas que hacíamos algunas publicaciones y porque finalmente pues seguía siendo el primo de mi amiga. Esa noticia me dolió, no solamente por recordar los momentos de nuestra amistad y el tiempo compartido, sino que también para mí fue muy doloroso estar ahí en el momento del último adiós, compartiendo con su familia y sobre todo viendo el dolor de su madre y el de su hijita. Seguramente para estas dos mujeres, él era el ser más importante de sus vidas y le tenían que decir adiós. También me dolía la muerte prematura, porque yo creo que ninguno de nosotros espera que la vida se acabe a los 37 años. Y para sumarle a todo, me dolía pensar en su esposa. Resulta que ambos iban en el mismo bus de excursión y lo que a él le quitó la vida de manera instantánea, a ella la llevó a un coma inducido. Todos en el círculo social y en redes sociales oraban por la recuperación de ella. Yo nunca oré por eso. Yo oraba para que el Señor tuviera misericordia y le permitiera morir. Recuerdo que en mis oraciones además le pedí al Señor que si ella no lo conocía y necesitaba arrepentirse y recibirlo como Salvador, mandara a alguien a que allá en esa sala de UCI le predicara el evangelio y en medio de ese sueño profundo su espíritu y su alma pudieran recibirlo. No podía ser yo porque estaban en Pasto y porque seguramente no me iban a dejar entrar, pero que alguien llegara. Ustedes dirán, tan cruel esa oración y tan fría, atreverse a orar para que alguien muera. Obviamente, como siempre, al final de la oración, pues le pedimos a Dios que se haga su voluntad, pero sí, mi petición principal era eso, que le permitieran descansar en su presencia. ¿Por qué? Porque yo me imaginaba que si ella vivía, su vida iba a ser muy infeliz. Si ella se recuperaba, el pronóstico médico era supremamente desalentador. Ninguno de nosotros quisiera vivir en esas condiciones. Y fuera de eso, me imagino que recordar el momento del accidente le generaría muchísimo dolor, porque ella alcanzó a ver cómo murió su esposo. Entonces yo decía, vivir así tiene que ser demasiado difícil. Que descanse en la paz de Dios. Finalmente, una semana después del accidente, ella también falleció. ¿Qué les quiero contar con esta historia?
o cuál es la invitación? A que al final podamos reflexionar acerca del significado de la muerte. Pero además de eso, que seamos guiados por el Espíritu Santo a ser pescadores de almas. Que en esta vida nos preocupemos porque nuestra familia, nuestros amigos puedan alcanzar la promesa de salvación y de vida eterna. Porque cuando este cuerpo físico deja de funcionar, nos espera una eternidad de vida o una eternidad de muerte. Hace relativamente poco, el pastor Luis me preguntó un día que yo cuántos años quisiera vivir. Y mi respuesta rápida fue 80 años. Pero luego me quedé pensando y dije, o sea que solo me quedan 43. Y entonces ya me pareció como poquito. Y luego dije, ¿y si esa misma regla se le aplicara a mis papás? Entonces solo me quedan 9 años para disfrutar a mi papá y 13 para disfrutar a mi mamá. Y entonces dije, 80 años es muy poquito. O por lo menos no quisiera que mis papás murieran de 80 años, pero no sabemos Dios que tenga establecido. ¿Qué es la muerte? Desde unos puntos de vista no teológicos, la muerte puede ser. La biología nos dice que la muerte es algo natural y necesario dentro del ciclo vital de una persona. Es decir, que sí o sí vamos a morir, porque en nuestra humanidad está inscrito un código que dice que tenemos fecha de vencimiento. Nosotros nacemos, crecemos, algunos se reproducen y finalmente todos morimos. Desde un punto de vista filosófico, la muerte es parte de la vida. Es un fenómeno necesario de la vida. Y si dejamos tanta filosofía y vamos a la sabiduría popular y somos más prácticos, para vivir, para morir, lo único que se necesita es estar vivos. Desde un punto de vista jurídico, la vida es un hecho cierto, la muerte es un hecho cierto, pero indeterminable. La muerte puede ser un plazo para cumplir obligaciones. Sabemos y tenemos la certeza de que vamos a morir. Es algo que inexorablemente va a suceder, pero no sabemos cuándo. Entonces no hay una fecha definida, por eso decimos que es indeterminable. Ahora bien, ¿qué nos dice la palabra de Dios acerca de la muerte? Nos habla de 3 tipos de muerte. Una muerte física, una muerte espiritual y una muerte eterna. Acerca de la muerte física nos dice en Eclesiastés lo siguiente, capítulo 8, versículo 8. Nadie tiene tanto poder como para evitar la muerte y vivir para siempre. De la batalla entre la vida y la muerte, nadie se libra, ni siquiera los malvados. El relato bíblico de Génesis nos enseña que el hombre, el ser humano pues, fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Eso significa que fuimos creados con los mismos atributos de Dios. Y uno de los atributos de Dios es el de la eternidad. O sea que en los planes iniciales de Dios no estaba nuestra muerte física. Él nos diseñó para ser eternos. ¿Cuál fue el problema? Adán y Eva. Cuando ellos pecaron, la muerte vino como una condenación y como una consecuencia natural. Cuando ellos pusieron en duda el carácter de Dios y le desobedecieron, entró la muerte a la humanidad. La muerte espiritual también es consecuencia del pecado. De hecho, Pablo nos dice que es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Y así se lo explicó a los romanos en el capítulo 8, versículo 6. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente
lleva a la muerte. Pero permitir que el espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. ¿Qué es la muerte espiritual? La separación con Dios. Y esa separación con Dios o de Dios tiene algunos síntomas. Insensibilidad a su presencia, incredulidad en su palabra, argumentos y fortalezas que nos impiden creer la verdad y experimentar la presencia del Espíritu, corazones endurecidos. Y esos síntomas al final se reflejan en vidas vacías, en vidas sin propósito, en vidas sin sentido. Por último, la muerte eterna ya no es la separación de Dios, sino que es la exclusión total de su presencia. Y los primeros excluidos de la presencia de Dios, ¿quiénes han sido? Satanás y sus demonios. La muerte eterna es ese lago de fuego que arde con azufre. Es la ira de Dios, es el juicio final, es la segunda muerte. ¿Y quiénes son merecedores de esa muerte eterna? Quienes no han aceptado ni han obedecido al Hijo de Dios. Así nos lo dice el apóstol Juan en el capítulo 3, versículo 36. Los que creen en el Hijo de Dios, o sea, en Jesús, tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Ahora bien, si nosotros pensamos en la muerte física de nuestros seres queridos, pues vamos a sentir mucho dolor. Y seguramente la mayoría de los que estamos hoy aquí hemos tenido que experimentar la muerte de uno o de varios seres que hemos amado muchísimo. Y si recordamos ese día de la despedida del último adiós, seguramente lo recordamos como un día desgarrador, donde sentimos que parte de nuestra vida se fue con ese ser amado. Y es una realidad. Sin embargo, más dura que esa muerte física es la muerte espiritual. Esas personas que, como nos dice el pastor, se mueren a los 25 años, pero los entierran a los 85. Esas personas que se cargan con las experiencias traumáticas de su vida y deciden encerrarse en la amargura, en el dolor, deciden morirse en vida. Pero aparte de esa muerte espiritual, también podemos encontrarnos con personas que, conociendo la palabra y disfrutando de las bendiciones de Dios, hemos decidido morirnos en la indiferencia. Hemos decidido permanecer acá en la comodidad que se nos da, olvidándonos que hay un mundo de maldad que necesita de nosotros, que necesitamos ser luz en medio de esa oscuridad, y decidimos permanecer tranquilos, muertos en la indiferencia. Y eso se lo explica Pablo a la iglesia de Éfeso. Vamos a leer el capítulo 5, versículos del 14 al 17. Dice: porque la luz hace todo visible. Por eso se dice: despiértate tú que duermes. Levántate de los muertos y Cristo te dará luz. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. ¿Qué le está diciendo Pablo a la iglesia? Que se despierten, que se levanten, con la certeza de que Cristo los llenará de luz. ¿Para qué? Para iluminar la oscuridad.
Los exhorta a vivir de manera sabia, aprovechando cada oportunidad y haciendo lo que es bueno ante los ojos de Dios. La invitación que el Señor nos quiere hacer hoy es a que nos despertemos frente a esa indiferencia, que asumamos la responsabilidad de predicar la palabra, de mostrar a Jesús como Salvador, de ser pescadores de almas. ¿Y cómo podemos despertarnos? Vamos a mirar entonces 3 formas de despertarnos ante esa indiferencia. La primera, cultivemos una relación adulta con Dios. Hace poco conversaba con mi hermano y hablábamos acerca de lo que para cada uno de nosotros significaba el amor. Y yo, sin ser experta en el tema, le decía que para mí la mayoría de personas vivimos y experimentamos 2 tipos de amor. Un amor emocional, que generalmente es el amor de la juventud, de la adolescencia, amor de verano, mi primer amor, ese. Donde se sienten maripositas en el estómago, donde muchas veces idealizamos a esa otra persona, donde pensamos solamente en pasar tiempo con esa persona. Generalmente, repito, llega en la adolescencia, en la juventud, en esos años de inmadurez. Y luego viene un segundo amor. Y ese segundo amor ya es más maduro. Ya nos dimos cuenta que la idealización no da resultados. Entonces, en ese segundo amor decidimos amar a la otra persona con todos sus defectos. Y ese amor más maduro, ¿qué nos da? Tranquilidad, paz, seguridad. Si traemos esa analogía a nuestra relación con Dios, creo que también la mayoría, o por lo menos a mí me pasó, vivimos 2 tipos de amor con el Señor. Un amor emocional, donde muchas de las cosas que hacemos las hacemos por lo que sentimos o dejamos de sentir. Y les voy a poner ejemplos. Decimos cosas como las siguientes: hoy casi no me gustó la alabanza porque, no sé, las canciones como que no me hicieron llorar. O esta mañana no oré porque es que como que no sentí la conexión. Más bien mañana de pronto estoy distinta. O no, hoy intenté leer la palabra pero no había ambiente. Entonces pues mejor no. Y esta es la más grave. Voy a dejar de ir a la iglesia porque es que allá como que ya no me siento bien. Resulta que nuestra relación con Dios no es de emociones. Nuestra relación con Dios debe ser de decisiones. Yo decido leer la palabra no porque quiera, porque muchas veces no queremos, o yo a veces no quiero. Pero ¿por qué la leo? Porque sé que es a través de la lectura de la palabra de Dios que mi fe se fortalece y se acrecienta. Decidimos dejar hábitos pecaminosos de nuestra vida, no porque queramos, sino porque tenemos la certeza que es la única manera en la que vamos a poder vivir en santidad obedeciendo a Dios. Decidimos predicar acerca de Jesús, no porque queramos, sino porque hemos entendido que esa es nuestra misión aquí en la tierra: predicar la buena nueva de salvación y hacer discípulos. Eso es tener una relación adulta con el Señor. ¿Cómo cultivar esa relación? Dice Jesús, y lo relató Juan en el capítulo 15, lo siguiente: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di.
permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. ¿Quién es un labrador? Es la persona que cultiva la tierra. Y Jesús está diciendo que Dios Padre es el labrador de la vid verdadera. ¿Quién es la vid verdadera? Jesús. Y dice que el labrador, o sea Dios Padre, quita de la vid, o sea de Jesús, todas aquellas ramas que no dan fruto, aquellas que no sirven. Eso en la jardinería o en la agricultura, a mí no es que me guste mucho, ¿no? Pero a mi esposo sí. Entonces, vivimos en un apartamento, no tenemos muchas maticas, pero las poquitas que tenemos viven gracias a él. Y en esas labores de jardinería, él a veces cuando las ve así todas achiladitas, todas feitas, decide coger y cortarlas y las deja calvas, así como él. Pero después esa matica florece, se desarrolla y queda linda. Eso hace Dios con nosotros. El pasaje también nos habla, no recuerdo si lo leímos allí, pero todo el capítulo completo dice que nosotros somos los pámpanos. ¿Qué son los pámpanos? Los nuevos crecimientos, o como dirían las señoras, los cogollitos, que están ahí listos para crecer y producir fruto. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, esos cogollitos? Alimentarnos nuestra relación con el Señor para que podamos dar fruto, porque si no, vamos a ser desechados como ramas inútiles. ¿Y cómo cultivamos esa relación? Al igual, traigamos la agricultura o la jardinería nuevamente de ejemplo. ¿Qué hace un buen jardinero? Lo primero es abonar la tierra. ¿Cuál es la tierra? Nuestro corazón. ¿Y cómo la vamos a abonar? Con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es el alimento a nuestro espíritu. La palabra purifica nuestros pensamientos y nos instruye a vivir en santidad. Abonemos nuestro corazón con la palabra. Lo segundo que haría un buen jardinero es regar la plantica, echarle permanentemente agüita. ¿Cuál sería esa agüita? Una vida de oración permanente, porque la oración refresca nuestro espíritu y nos lleva a tener mayor intimidad con el Señor. Y cuando nosotros tenemos mayor intimidad con el Señor, podemos conocerlo más, podemos entender cuál es su voluntad para mi vida. Así que, si queremos cultivar una relación madura con el Señor, no dejemos de leer la palabra, que es abono a nuestro espíritu, y no dejemos de orar permanentemente, que es lo que nos da vida, lo que nos refresca, lo que nos alimenta. Lo segundo, para despertar, es vivir para el reino. ¿Y qué es vivir para el reino? Es vivir en integridad, haciendo lo que el Señor quiere que hagamos en esta tierra. Es vivir dándole gloria y honra en todo lo que hacemos y en cada momento de nuestras vidas. Lo decía Pablo a la iglesia de Éfeso cuando leíamos ahorita Efesios 5. Vivir para el reino es ser luz en medio de las tinieblas. Es levantarnos en medio de este mundo lleno de maldad, a brillar con la certeza de que Cristo está en nosotros. Es ser sabios aprovechando cada oportunidad. Hace unos años atrás, creo que 2 o 3 años, no sé hace cuánto, pero ya hace ratico, el pastor nos empezó a enseñar acerca del evangelismo relacional. ¿Se acuerdan? Está ahí viendo, digan que sí. El evangelismo relacional, él nos decía, es predicar de Jesús todo el tiempo y a veces sin abrir la boca. ¿Cómo?
con nuestras relaciones interpersonales del día a día. Es curioso porque cuando Él nos empezó a instruir acerca del evangelismo relacional, a mí me pasó lo siguiente. Por esos días, en mi tiempo de oración, se venía a mi memoria una señora que era el contacto de una de las empresas que yo asesoro. Y cuando yo terminaba de orar, terminaba angustiada yéndome a ver el correo, la agenda, a ver si era que yo tenía algún pendiente con la señora, no le había contestado algo, tenía una reunión a la que no había ido. Hasta que después de unos días entendí que al terminar de orar, si ella venía a mi mente, yo no tenía que preocuparme por mis pendientes laborales, sino empezar a orar por ella. Como yo no tenía idea de qué era lo que le pasaba y tampoco tenía la confianza para decirle te pasa algo, porque ni siquiera éramos amigas, yo empecé a orar por misericordia. Señor, ten misericordia de fulanita de tal. Y lo que sea que le esté pasando, toma el control de eso en su vida. Un día terminé una reunión, esta empresa tiene 2 plantas y ese día estábamos en la planta de Caloto. Se terminó la reunión y ella ya tenía que ir para su casa. Yo sabía que ella tiene ruta y que la ruta la deja casi que en la puerta de la casa. Pues yo dije, hoy voy a hacer la ruta de ella. Y le dije, ¿dónde vives? ¿Te puedo llevar? Y ella me dijo, ay, bueno, gracias. Y nos fuimos. Cuando nos subimos al carro yo dije, aquí tengo mínimo 2 horas. Y en 2 horas tengo que hablarle de Jesús. ¿Cómo? No tengo la menor idea. Cuando se subió, yo decía, bueno, ¿por dónde empiezo? Empecé hablándole de Petro, de Uribe, del clima, de la economía. Hasta que hubo un momento en el que ella se quedó en silencio y escuchó la música de fondo. Yo desde hace varios añitos atrás decidí no volver a escuchar por voluntad propia música secular. Entonces todo el tiempo estoy escuchando música cristiana. Ella escuchó la letra de la canción y me preguntó por Jesús. Y me dijo, ¿tú eres cristiana, cierto? Y yo le dije, sí, aquí fue. Y le dije, sí. Y me dijo, yo también iba a una iglesia hace muchos años, pero dejó de ir porque los líderes de ese lugar hicieron cosas inadecuadas que terminaron lastimándola mucho a ella y a toda su familia. Entonces, ahí aproveché para recordarle que cuando nosotros decidimos seguir a Jesús, tenemos que poner la mira es en las cosas del cielo y no en las cosas de la tierra. Y que todos como humanos podemos llegar a fallar en algún momento. Le recordé los beneficios de la cruz y la invité a un encuentro. No me aceptó la invitación. Meses después, y les puedo decir que no fue mucho tiempo, eso fue más o menos como en agosto, y yo tuve que volver a esa empresa en enero. Ella no estaba en la oficina. Pregunté por ella y me dijeron, le diagnosticaron cáncer. Y en muy poquitos días se murió. Yo quedé con la satisfacción de haberle hablado de Jesús. Porque así ella no haya venido al encuentro, tengo la certeza de que lo que le dije fue una semillita que se sembró en su corazón y que quizás sin necesidad de ir a una iglesia, en la intimidad de su cuarto, pudo reconciliarse con Dios. Si yo no hubiera aprovechado esa oportunidad, eso me hubiera pesado hartísimo. Así que cuando tengamos familiares, amigos, conocidos, que lleguen a nosotros a contarnos sus necesidades, sus heridas, sus dolores, sus faltantes, no desaprovechemos la oportunidad de mostrarles la solución. ¿Cuál es la solución? Cristo Jesús. Porque sabemos que Él es la fuente de vida eterna. Y asimismo se lo dijo Él a la mujer samaritana. Veamos Juan 4, del 13 al 14. Le dice Jesús a la samaritana, cualquiera que beba de esta agua, pronto volverá a tener sed. Pero todos los que beban del agua que yo doy, no tendrán sed
jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Lo tercero para despertar es vivir con propósito. Albert Einstein dijo una vez que Dios no juega a los dados con el universo. Por lo tanto, nosotros, los seres humanos, debemos tener la certeza de que no somos un accidente ni una casualidad de la naturaleza. No somos, como dicen las teorías científicas, producto de una explosión, ni somos la evolución del mico, no. Somos creación perfecta de Dios. Cada uno de nosotros ha sido planeado en el corazón de Dios. Y dice el rey David que cada día de nuestra vida está escrito en su libro. Leamos el Salmo 39, que me encanta, del versículo 13 al 16. Dice: tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera y cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Somos el plan perfecto de Dios. Y si somos plan de Dios, ¿cuál es nuestro propósito en esta tierra? ¿Se lo han preguntado alguna vez? Si se lo han preguntado y no han tenido respuesta, es porque no le han preguntado al que sabe. Si usted quiere entender para qué está en esta tierra, pregúnteselo a Dios, porque solo el autor de una creación nos puede explicar cómo funciona y para qué la creó. Pregúntele a Dios para qué está aquí. La palabra ya nos da una respuesta y nos dice que estamos para la eternidad, porque fuimos creados para ser eternos. Que la muerte física llegó como consecuencia del pecado, sí, pero estamos para vivir en la eternidad. Por lo tanto, entendamos qué quiere Dios que hagamos nosotros, cómo quiere que vivamos. Enfoquémonos en lo realmente importante. Y lo realmente importante no es cerrar negocios, no es acumular propiedades, no es que los ceros de la cuenta del banco sigan creciendo, no es pasar largas horas en el gimnasio buscando, entre comillas, una perfección del cuerpo, no es hacernos cirugías y cirugías estéticas para mejorar, no es ni siquiera títulos académicos ni ascensos laborales. Lo verdaderamente importante es sembrar la semilla de la salvación en tantos corazones enfermos, desolados, tristes y vacíos. Porque cuando nosotros dedicamos nuestra vida a hablar de Jesús, y con eso no les estoy diciendo que todos renuncien y monten la iglesia, no, sino cuando nosotros dedicamos nuestra vida en ese evangelismo relacional del que nos habla el pastor, de poder ser sensibles a las necesidades de las personas que nos rodean y que no conocen a Jesús, y les llevamos esa palabra de aliento, y en el secreto empezamos a orar, porque también no nos frustremos. A mí me pasa, yo le hablo de Jesús cada que me dan papaya, pero poquiticos me copian. ¿Qué más puedo hacer yo? No soy yo. Yo hago lo que está a mi alcance
y es evangelizar y predicar. El Espíritu Santo es el que hace el resto. Entonces el resto de trabajo y el más duro, y en el que les confieso a veces me quedo dormida, es en la oración por esas almas. Y ahí es donde tenemos que despertarnos, y me lo digo a mí misma, despertarnos a ser pescadores, despertarnos en oración e interceder por aquellos que no conocen, para que podamos disfrutar de esa vida eterna. Entonces, el pecado entró a la humanidad por medio de Adán y Eva. Y yo siempre incluyo a Eva porque para mí esa fue la principal responsable. Y cuando el pecado entra, viene la muerte como condenación. Una muerte física que todos nosotros vamos a experimentar. Pero que si la vivimos en Jesús, oigan esto, si la muerte la vivimos en Jesús, hemos ganado, porque tendremos vida eterna. Y tenemos también como consecuencia del pecado una muerte espiritual y una muerte eterna que solo venceremos cuando reconocemos y confesamos a Jesús como Salvador y Redentor de nuestras vidas. Ahora bien, ¿qué va a pasar con esos familiares y amigos que no conocen a Jesús y que no han alcanzado la promesa de la salvación? ¿Estamos nosotros dispuestos a despertarnos para llevarles el evangelio? ¿Para mostrarles que Jesús los puede salvar y los puede redimir? ¿Qué vamos a hacer? Levantémonos, despertémonos, actuemos y vivamos un evangelismo relacional. Para eso, cultivemos una relación adulta con Dios. Leamos la palabra y tengamos una vida permanente de oración que nos conecte con la persona de Jesús. Vivamos para el reino y no desaprovechemos ninguna oportunidad que tengamos para hablar del Redentor de nuestras vidas, del Hijo de Dios. Vivamos con propósito, entendiendo que nuestra vida en esta tierra es pasajera. Todos tenemos fecha de expiración, pero lo realmente importante es vivir para la eternidad, haciendo lo que Dios nos ha mandado hacer: predicar el evangelio y hacer discípulos. Quiero terminar con una frase de un señor francés. Él era abogado y poeta. Se llamaba Paul Claudel. Y cuando él entregó su vida a Cristo, dijo lo siguiente: habla de Cristo solo cuando te pregunten por él, pero vive de tal modo que te pregunten por él. Pongámonos de pie, por favor.